El día de hoy voy a hablar acerca de la tercera parte de Camino a la Cruz, Vía Crucis. Y voy a hablar de las últimas 18 horas de Jesucristo en la tierra como ser humano nacido de una mujer, a punto de entregar su vida. Y en esta historia voy a tratar de hablar menos y leer más. Voy a presentarles qué fue lo que pasó con Jesucristo en los últimos días de este evento que nosotros recordamos. Los judíos recuerdan una cosa para ellos que es importante, llamada la Pascua. El día viernes, que es el día que ellos celebran la Pascua, más bien empieza el jueves en la noche, así como nosotros, el jueves en la noche también. Ahí transcurre hasta el viernes del siguiente día a las 6 de la tarde. Eso es un día judío. En ese día ellos, en la noche, se reúnen para celebrar una celebración que les recuerda a ellos que un día fueron esclavos en Egipto y Dios los sacó con poder increíble, con señales, con milagros, con ángeles, con algo que no podían ellos explicar. Y cada año después de eso, ellos lo recuerdan vez tras vez tras vez. Y cada año hacen las mismas ceremonias. Entre ellas, mataban un cordero. El día de la Pascua, lo voy a leer, la Biblia lo dice también, mataban ese cordero en ese día de la Pascua, lo cocían con hierbas amargas, no era una fiesta, no era una celebración, era un día triste porque habían muerto muchos hombres para que ellos pudieran ser libres. El primer hombre nacido de mujer era el que iban a morir en cada casa, y el cordero tomaba lugar de ese varón o de esa mujer, no sé qué haya sido. Y recordaban ellos, cada año lo hacían. Y Jesucristo, como buen judío, también practicaba la Pascua cada año. Desde chiquito, lo primero que le enseñaban era guardar la Pascua. Era un día importante por una semana entera para todos los judíos. Y empezaba con esa celebración, la Pascua, matar un cordero que suplía los pecados de ellos, limpiaba los pecados de ellos y recordaban que ellos habían sido libres o era una nación libre por causa de ese sacrificio de ese cordero. Y Jesucristo es ahí donde entra en la escena. Y voy a hablar de esas 18 horas últimas de Jesús hasta la cruz. Me voy a parar en la cruz y el sábado vamos a escuchar lo que pasó con Jesús en la cruz. Pero es difícil para una persona, para cualquier predicador, hablar de cada detalle que surge en la Semana Santa, de los judíos que no se querían convertir, de todos los mensajes que Jesucristo habló en esa semana tan importante, empezando el domingo. Es uno tras otro, es tema de semanas o de meses, inclusive hasta de años. Es increíble la cantidad de veces que se repite que Jesucristo a todo lo que Él hizo y enseñó en esa semana. La mayor parte de los evangelios, los que les gusta leer, saben que esa semana ocupa buena parte de cualquiera de los evangelios. Y tratar de resumirla es difícil, pero voy a tratar de hacerlo. 18 horas antes. Como te digo, el día judío no empezaba como nosotros a las 12 de la noche, que ahí empieza a contar un nuevo día. El día judío contaba cuando el sol se ponía. Y como están ellos muy hacia el sur, en el hemisferio sur, no en el hemisferio sur, pero están cerca del Ecuador, entonces los días son como más parejos. Aquí ahorita anochece hasta como las 7, 8 de la noche y después de verano hasta las 9 y parece que hasta las 10, a veces casi parece que está anocheciendo. Allá son más parejos, viniendo de México, de Latinoamérica, posiblemente también los días son más parejos. Empiezan a las 6 y terminan a las 6, aproximadamente. Y los días judíos empezaban cuando el sol se ponía, ahí empezaba a contar el nuevo día. Y Jesús entonces, en ese nuevo día, empieza una nueva escena. Jesucristo tuvo 2 entradas en Jerusalén. Y tú dices, pastor, está equivocado, nada más fue una. Sí fue una, el domingo de Ramos, que es un día convoy, pero eso lo enseñamos la semana pasada. Pero después tuvo otra entrada más, una entrada que también Él planeó, una entrada que no se pasó por alto, una entrada que Él hizo las cosas que tenían que suceder para que llegara a pasar lo que pasara. Pero antes déjame darte un mapa aquí enfrente de ti. En este mapa voy a mostrarte
diferentes puntos de la ciudad vieja de Jerusalén. En esa ciudad vieja de Jerusalén destaca el único edificio que tiene ahí puesto, que es el templo. La parte de arriba, ahí está, dice de Antonia, templo área. Ese estaba el templo. Cruzando del otro lado, en un círculo rojo, está el jardín del Getsemaní. En ese jardín es donde ese jardín es un jardín de olivos, el monte de los olivos, por ahí estaba todo eso, ¿no? Ahí aplastaban el olivo para sacar aceite. Y los olivos no son árboles grandísimos, son enramadas, una tras otra. Todavía hasta la fecha, si alguien va a Jerusalén, hay un monte llamado Monte de los Olivos, y un jardín del Getsemaní, es bien pequeñito, pero todo eso era una área llena de arbustos. En medio del jardín del Getsemaní y el templo, está también un lugar llamado el Valle de Cedrón, o el Torrente de Cedrón también le llamaban. En Israel, déjame te cuento una cosa interesante en Israel. Cuando llueve, el agua no se absorbe, la tierra no absorbe el agua de la lluvia, porque es pura piedra, literalmente pura piedra, piedra sobre piedra, todo es lleno de piedra. Entonces, como no puede entrar dentro de la tierra, crea unos torrentes, unos tipo de ríos, pero nada más son de unas cuantas horas, porque llueve, se van juntando por todas las montañas que tienen y crea eso. Ese torrente está en medio de esos dos lugares. Entonces está hacia abajo y luego hacia arriba. Y si más abajo, dentro de la ciudad, encontramos también el Palacio de Herodes. Voy a mencionarlo ahorita para que te ubiques más o menos dónde está. Encontramos también el Palacio de Anás y Caifás. Anás y Caifás, que son uno de ellos. Anás era el viejo, me parece, el que había sido sumo sacerdote. Tenía una hija, se casó con Caifás, y cuando se hizo muy viejo, le dijo a Caifás: tú te encargas ahora del sumo sacerdocio. Era por causa de familia. Si alguien quería ser sacerdote en Israel, no podía hacerlo si no eras de la familia correcta. No tenías ninguna chance si no nacías en la familia correcta. Y en este caso, Anás era el sumo sacerdote originalmente. Se hizo viejo, le dejó lugar a Caifás, que era después el sumo sacerdote, en lugar de Anás, pero Anás seguía teniendo mucha influencia porque era su yerno el que estaba enfrente de las cosas religiosas. Ok, habiendo dicho de esto, ¿sí? Habiendo dicho del jardín de Getsemaní, de la torre de Antonia, que es la parte azul, pegado al templo, ahí dentro de casi del santuario están los soldados romanos para fijarse que todo está correcto, de que no haya sublevación, de que no haya pleitos. Ahí estaban ellos, la parte azul dentro de lo que es el templo, ahí estaba ahí construyendo una fortaleza que le llamaban la fortaleza de Antonia. ¿Sí? Podría dar detalles de eso, pero es demasiado información. ¿Sí? Y es ahí donde entra el mensaje de hoy, empezando en el aposento alto, 6 de la tarde. Como te dije yo, a Jesucristo no había dejado a la casualidad lo que iba a pasar. Había estado planeando cómo iba a pasar esto. Y dentro de lo que dice, voy a empezar leyendo Marcos capítulo 14, que dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos. Okay, aquí voy a hacer un paréntesis: Pedro y Juan, dice Lucas. Aquí estoy leyendo Marcos, Lucas lo acomoda y dice: es Pedro y Juan los que mandó. Y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá en el encuentro un hombre que lleva un cántaro de aguas, seguidle. Y donde entrare, decid: el Señor de la casa, el Maestro, dice: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Ok, esa es la segunda entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. La primera entrada les dijo: vayan y encuentren un borrito que está amarrado fuera de una casa. Ahora les dice a Pedro y Juan: vayan, y cuando entren en la ciudad van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua.
¿Cuántos hombres llevaban cántaros de agua? Eran las mujeres las que llevaban cántaros de agua. Pero este hombre iba a prepararse para la ceremonia que iban a tener regularmente. Era un día tan importante que todos se bañaban, todos se limpiaban, todos traían lo mejor de ellos a esa fiesta de la Pascua. Por eso toma un poco más de sentido cuando a Jesús se levanta y quiere lavar los pies a sus discípulos y dice, báñame todo. Pues no, ya estás limpio, le dice Jesús, ya estás limpio. No te puedo bañar todo porque ya estás limpio, pero tus pies posiblemente por el camino se han ensuciado. Y necesitamos que Jesús nos limpie los pies cada día, porque nos hemos ensuciado durante el día. Ya estamos limpios, pero necesitamos limpieza de Dios. Y dice, y Él nos mostrará el aposento donde ha de comer, ¿sí? Y cuando llegó la noche, ahí las 6 de la tarde, ahí por esto pongo 6 p.m., cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Y seré yo? ¿Y seré el otro? Sí. Por ahí el libro de Juan dice que le pregunta a Pedro, o me parece que uno de los apóstoles le dicen a Juan, pregúntale quién es, porque Juan era el que se acostumbraba a sentar junto a Jesús y recostar su pecho sobre el pecho del maestro, recostar su cabeza sobre el pecho del maestro. Era muy cercano a él, amaba a Juan porque era el más joven posiblemente y porque era el más fiel posiblemente también, y lo amaba. Y le preguntan, dile quién es. No dice nada de Jesús, pero después dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y le respondieron, y él respondió, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va a seguir esto, según esto está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a un hombre no haber nacido, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, la dio y bebieron ellos de ella todos, excepto el otro pasaje dice que Judas ya había salido. Judas come el pan, pero no come la copa. Entonces esa es una historia. Note que también lo que Jesús tenía como hombre en la tierra era casi todo prestado. Desde la cuna donde nació, era prestado. La barca donde predicaba, se la prestaron. Los panes y los peces que él reprodujo no eran suyos, eran prestados de un niño por ahí que estaba por ese lugar. El burrito donde entró Jesucristo no era suyo tampoco, no lo compró y luego lo revendió por más precio. Era comprado, era prestado. ¿Sí? Los perfumes que le pusieron, el manto que le pusieron como rey, después el rey Herodes le pone un manto encima y dice, ¿eres un rey? Pues ahí te va el manto y le pone el manto encima. Y todo lo que él tenía era prestado. La única que posiblemente era suya era la cruz. La cruz que se la hicieron a su medida. Por causa de los judíos y los romanos que en ese tiempo se la estaban haciendo. Cuando Jesús confesaba que uno le iba a entregar, le preguntan a Juan eso. ¿De quién sos? ¿Quién será? ¿Quién será? Y ahí es donde también otro pensamiento que tengo es que viéndose entre ellos, ¿quién va a entregar a Jesús? Quizá uno pueda decir, se me hace que es Tomás, ese Tomás es medio incrédulo, se me hace que es él. Y otro, no, Pedro, ese Pedro, como los carros estándar que tiene que meter la pata siempre, seguro es Pedro. ¿Sí? Y cada uno, y posiblemente del que menos sospechaban, porque tenía la bolsa del dinero, era Judas Iscariote. Y cuando le dice Jesús, ve y haz lo que tienes que hacer, sale rápido de ahí. Y todos los apóstoles en su mente piensan, seguro Jesús le encomendó de antemano
que vaya y dé ofrendas a los pobres. Eso es lo que estaba en la mente y en el corazón, y uno de ellos lo menciona en uno de los evangelios. Todos pensaron fue a entregar dinero a los pobres posiblemente. A las 6 de la tarde, pero como te digo, a las 6 de la tarde matan el cordero. No lo tenían ya preparado de antemano, ese día lo matan. El jueves a las 6 de la tarde es que matan el cordero, que lo preparan. ¿Cuánto tiempo tarda en casi cocinarse una carne así? No sé, pero duró un buen rato. Tenían una ceremonia también que tomaban ellos 5 copas, 5 literalmente, una tras otra, y entre cada copa había ciertas frases, ciertas palabras que tenían que tomar. Jesús toma la cuarta con ellos. Él dice: yo soy la cuarta copa, la copa de redención, la copa de alguien que pagó, que muere por los demás. Esa copa es la que le entrega. Dice: ese es el nuevo pacto en ustedes, esta copa que estamos tomando, aunque ya había tomado otras 3 copas antes que eso. Y la quinta copa, esa no la tomó, es otro tema también para dar. Después, aproximadamente a las 10 de la noche, 4 horas después, 4, quizás 5 horas después, no puedo decir exactamente. Cuando digo a las 10 de la noche, estoy hablando solamente calculando que podía ser a esa hora. En ese tiempo no tenían reloj. Ningún pasaje de la Biblia dice era la hora tercera de la vigilia o nada de eso. Nada más dice que salió al monte a orar. Terminando la cena, ¿qué comieron ellos? Comieron cordero. ¿Cómo estaba la noche? Había luna llena, porque el calendario judío dice que de la primera luna después del equinoccio de primavera es cuando se debe celebrar la Pascua. Entonces, la luna llena es el símbolo del día que regularmente, el primer viernes después del equinoccio, después de la luna llena, es el día. Entonces, posiblemente estaba la luna bien grande, llena de luz para los que estaban viendo. Jesús dice que se aleja como una pedrada de camino, eso es lo que dice la Biblia, una pedrada de camino, como si alguien aventara una piedra y hasta allá se fue separado de sus apóstoles, pidiéndole que oraran por él, ¿sí? Y Jesús ora en Getsemaní, eso lo voy a leer en Lucas 22. Y saliendo se fue, como solía, costumbre de Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y saliendo, y estando en agonía, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que salían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Dónde empieza el sufrimiento de Jesús? Como ya les dije, hace 6 meses, cuando sale de aquel lugar donde estaba cerca de la puerta del Hades, que parte simbólica de ese lugar donde estaba él predicando la palabra. De ahí llegas a Jerusalén. En Jerusalén, después de entrar en Jerusalén, llora por Jerusalén. Sabía de su tristeza, sabía que iba a pasar algo. Y estaba tan triste que la Biblia dice, aquí lo acabo de leer, lo puedes comprobar en tu Biblia que tienes, que sudores de gotas de sangre le escurrían por la cabeza. Y algunos médicos han diagnosticado este tipo de sudor en forma de sangre como una persona que está en extremo angustiado, en extremo, la palabra de moda aquí en nuestro tiempo es estresado. Estaba muy estresado. Estaba posiblemente temblando y estaba tan triste que posiblemente se haya tirado al piso. Y ahí: Padre, si se puede que esta copa no la tome yo, que no pase esto, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Él sabía a lo que se estaba enfrentando, no fue una casualidad. Él lo sabía completamente. Sabía que iba a ser entregado en manos de los hombres.
Y los hombres podemos ser bien malos. Podemos ser bien malos. Cada cosa horrible que se escucha en los periódicos, en las noticias, en las casas alrededor de nosotros, que mira que esa persona abusaba de su bebé de 2 años, no puede ser. ¿Y cómo el hombre puede tener tanta violencia, tanto odio? Y el hombre puede ser bien malo cuando está en una posición de autoridad en las cárceles. Los carceleros toman a los prisioneros como animales y los golpean sin importar dónde les peguen, sin importar a quién lastiman, sin importar si se mueren o no. El hombre puede ser bien malo. Y él sabía que iba a llegar a esa clase de hombres. Hombres que iban a hacer lo mejor posible para que él sufriera todavía más. No fue casualidad, él sabía. A tal forma que dice en la Biblia que un ángel tuvo que bajar del cielo, un ser resplandeciente, se apareció junto a él y le consolaba. ¿Qué consuelo iba a darle? ¿Qué consuelo recibe una persona que está enferma y no puede sanar? Oh, no te preocupes, un día vas a sanar. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Un día tu marido se va a componer. ¿Cuándo, Señor? Un día tu hijo va a cambiar. ¿Cuándo? Y Jesús, estando en esa situación, pensaba, sé qué va a pasar conmigo. Yo no quiero que pase esto conmigo. Estresado, con sangre en la cabeza, sin que lo hubiera golpeado todavía. ¿Sí? Pensando, ¿cuándo va a acabar todo esto? Jesús entonces tuvo temor humano. No es pecado tener temor humano. No es pecado porque Jesús lo tuvo. El problema es que el temor nos controle y no nos deje funcionar bien. Pero en este caso vemos a Jesús con una forma de enfrentar las pruebas internas. Y no somos estoicos. Cuando digo que no somos estoicos, no somos aquellas personas que les gusta sufrir por sufrir y decir, soy bien valiente, soy bien fuerte. Y recordemos que Jesucristo era Dios. Algunos gente que predicaba al principio de la era cristiana decía que Jesucristo solamente era un espíritu, entonces no sufrió nada, no le dolió ningún latigazo, no le dolió nada, decían ellos. Pero Jesús era un hombre, era Dios que se hizo hombre, y como hombre se humilló a sí mismo. O sea que dice esa parte de Filipenses, se vació, se limitó de ser Dios y fue solamente un hombre. Y en muchas ocasiones lo vamos a presentar como Pilato dice, he aquí el hombre. ¿Sí? Era un hombre que estaba padeciendo la más difícil decisión de entregar su vida por nosotros. No solo era un miedo, también había dolor, cansancio, disgusto. Estaba asumiendo el papel de redentor, de ser el Cristo, y era lo que decían las Escrituras que iba a pasar él. Aunque estaba con sus discípulos y tenía un ángel a su lado, ¿sí? Al que le llama, Jesucristo orando le dice, Padre o Abba, Padre, una palabra Abba, una palabra que dice papá, papacito, papito, así como cuando un niño le dice, papito, no me vayas a pegar, papito, no me pegues. Así estaba diciendo Jesús, papá, con su palabra más íntima para decir nada más padre, porque tu función es de padre, sino, papá, no me pegues, papá, deja que pase esto de mí. Eso es lo que estaba diciendo el evangelista, no estaba solo. ¿Sí? Yo creo que había otro protagonista en todo esto, que no está en los primeros pasajes que acabo de leer. Ese protagonista es Satanás, que estaba gozándose posiblemente de todo lo que estaba pasando. Él quería destruir al Mesías. Sabía que su hora se le llegaba y pensaba que si lo trataba de desviar de lo que él era, de lo que iba a hacer, hubiera ganado y hubiera vencido como venció al primer Adán allá en el paraíso, que lo tentó con una mujer y la mujer le dio de comer y el hombre comió y el hombre y la mujer cayeron de la bendición de Dios.
se separaron de Dios. Y posiblemente Satanás decía, voy a hacer caer a ese también. Lo habíamos visto en el principio de su ministerio, a Satanás. Cuando empezando Jesús, antes de empezar a predicar, se va a orar y ayunar por 40 días al desierto, y en ese desierto le dice Satanás, oye, mira, si tú dices tu palabra y esas piedras que están aquí se pueden convertir en pan, solamente di la palabra. Y le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego lo lleva a una montaña alta y le muestra a todos los reinos y dice, soy yo el dueño, le dice Satanás. Si tú me adoras, yo te los doy, no tienes que pasar por la cruz. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego lo lleva de parte del templo hasta arriba del edificio. Dice, mira, tírate, porque dice en la Biblia que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiecen. Imagínate Jesús descendiendo del templo. La gente iba a decir, este es el Mesías, viene bajando con alitas y con los ángeles ahí trayéndolo, seguro ese es el Mesías. Te ahorras todo lo demás. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios en vano. Y ahora Satanás está queriéndolo cambiar de opinión en este momento. En este momento se está jugando la vida espiritual de todo ser humano. Cuando Jesús estaba delante del Padre diciéndole, papá, yo no quiero que pase este momento para mí. Yo no lo quiero, pero que sea mi voluntad, que sea tu voluntad, que no sea la mía. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús a las 11 de la noche, aproximadamente, como te digo, después de orar por una hora. Los discípulos dormidos. Llega Jesús con ellos, despiértense, ya levántense, ya es la hora que el Hijo del Hombre se ha entregado. En eso vienen con sus antorchas, con guardias, con soldados. Había dos tipos de soldados, unos soldados romanos y otros los soldados del templo, eran guardias. Venían también un guardia específico que lo voy a mencionar en un momento, que hasta su nombre se da. Y viene también, un montón de gente venían con sus antorchas a buscar a Jesús, que estaba orando en ese lugar, el Monte de los Olivos, el jardín del Getsemaní. Estaba orando en ese lugar con una luna bien grandota. ¿Sí? Todo debajo de la luna. ¿Sí? Dice Mateo 26. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Marcos 14, ahora 43. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle y llevadle con seguridad. Imagínate, un beso. Esa era la forma que iba a demostrar quién era Jesús. Un beso que se da, ¿a quién tú besas? ¿A tu hijo? ¿A tu hija? Sí, porque lo quieres mucho. ¿A tu esposa? ¿A tu esposo lo quieres mucho? ¿A tu amigo? Posiblemente también, porque es tu amigo. No besas a un desconocido, espero. No besas a alguien que no quieres, besas a alguien que se relaciona contigo, que está cerca íntimamente contigo. Y ahora viene Jesús y le da un beso en la mejilla a Jesús. Y Jesús le responde, con un beso entregas a tu maestro. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sentados, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y Juan, otro de los evangelios, dice su nombre era Malco y era guardia del sumo sacerdote. Si alguien leía solamente Marcos y no lee Juan, ¿sí?, piensa que ese hombre Marcos se quedó con la oreja quitada, ¿sí?, se quedó sin oreja. Pero Juan completa la historia y dice qué pasó con este hombre. Dice que Jesús le dijo, no, mete tu espada, ¿sí?, no es tiempo de esto ya. ¿Sí? Y agarra la oreja y se la pone de regreso y se la pega y se queda pegada. Y el hombre recibe un milagro. Y aún recibiendo un milagro,
sigue con su trabajo. Caramba, cuánta gente que recibe milagros en su vida, le piden a Dios porque están sufriendo mucho y luego siguen con su vida normal como si no hubiera pasado nada. Entonces, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron. Todos huyeron. Juan, el libro de Juan menciona un caso también muy especial, aunque no lo voy a leer. Cuando lo prenden a Jesús, después de que sucede eso, pregunta a Jesús, ¿a quién busca? Y le dicen, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, la gente cae al piso. Porque en una ocasión, cuando estaba con Moisés, le dice Moisés, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice a Moisés, mi nombre es yo soy el que existe, yo soy el ser, yo soy el que no necesita de nadie para vivir, yo no soy yo el que no necesita de nadie para subsistir, yo soy. Y Jesús entonces se identifica con el yo soy del Antiguo Testamento, y cuando dice yo soy, cuando habla esas palabras, todos los guardias, todos los que estaban enfrente de él caen al piso, se levantan desconcertados posiblemente y aún así lo prenden. Sin darse cuenta de todas las señales que él estaba dando, los hombres están no reconociendo porque simplemente estaban cumpliendo las Escrituras. 11 de la noche, 12 de la noche, lo llevan ante un hombre llamado Anás. Anás, como te digo, era el suegro, el viejo sacerdote, el que había mandado posiblemente a los guardias a traer a Jesús ante él. El religioso, el mayor religioso, el más importante religioso, aunque no tenía la posición, pero tenía la influencia para ser el más importante religioso de Israel. Dice el libro de Juan esto, capítulo 18, verso 14, dice, verso 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo antes. Anás interrogaba a Jesús, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntarles a los que han oído, que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, testifica de que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. El suegro ahora lo manda a Caifás. Y aquí hay una cosa que todavía no llegó a la conclusión, si Caifás fue con él primero, o fue solamente, fue junto con él, junto con el concilio. El concilio de Sanedrín llamaban también. Era un grupo de personas, aproximadamente eran 70 ancianos, los más influyentes de Israel, que se podían reunir en emergencias como esa. Y recuerden que todos los judíos estaban ahí para la Pascua. Los judíos más importantes, los que salían en la televisión y en la radio y en las noticias, estaban en Jerusalén en ese momento. Él reunió al concilio, al Sanedrín, y lo llevan allá a Jesús para seguir interrogándole. 2 de la mañana aproximadamente. Y los hombres se custodiaban a Jesús, se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendando de los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injuriándole a Jesús ante el concilio. En Mateo 26 ahora dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos y hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando él se sentó junto con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levantaron al sumo sacerdote, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esas palabras son como mágicas. Te conjuro en nombre del Dios viviente. No te ordeno ni te mando. En nombre de Dios dinos. Y en nombre de Dios él responde. ¿Qué es lo que responde? Tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, la promesa de que Jesucristo iba a regresar. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: blasfemia, ya no tenemos necesidad de testigos porque hemos escuchado de él que se dice a sí mismo el Cristo. Él se rompe la ropa, el sumo sacerdote, y de esa manera diciendo: no tiene remedio lo que pasó. 2 de la mañana, 3 de la mañana a 5 de la mañana, y de 8 de la mañana a 10 de la mañana, 2 hombres que traicionaron a Jesús. Los 2 hombres, Jesucristo les advirtió a Pedro cuando él decía: días son difíciles y va a ser, decía: no, yo voy hasta la muerte contigo. Decía: Pedro, no sabes lo que dices. Y uno en la comida, en la misma cena, le dice: voy a ser traicionado. Y Pedro: no, yo hasta la muerte voy a estar contigo, doy mi vida por ti. Y le dice Jesús: Satanás me ha pedido por ti, pero yo voy a rogar al Padre para que te guarde. El hombre puede pasar por tentaciones, puede pasar por pruebas, puede pasar por dificultades, y tenemos la ayuda de Dios que intercede por nosotros. Aunque tengamos que pasar por dificultades y podamos hasta caer en las dificultades, podamos caer en pecado también, pero podemos levantarnos de ese pecado, podemos levantarnos de esas pruebas o de esas dificultades. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro por tres ocasiones niega a Jesucristo. El común denominador para él fue el miedo. Tenía miedo de lo que la gente le dijera. Estaba convencido de que Jesús era el Mesías, lo había proclamado, le había dicho él las palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora estaban a prueba de demostrar cuando hay oposición. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es cualquiera. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Sí. Pero cuando empiezan las cosas a ir con dificultad, cuando empieza a haber persecución, real persecución, ahí se demuestra quiénes son los verdaderos cristianos. Quienes tienen entregada su vida al Señor con todo su corazón. En un pueblo donde estuve trabajando, llegué ahí y estábamos construyendo un templo. La gente del lugar tenía 3 pozos en ese lugar. Un pueblo de 800 personas con 3 pozos, agua suficiente. Daba a la ciudad vecina y a otras comunidades alrededor. Pero porque estábamos construyendo un pueblo, un grupo de evangélicos donde no había ningún evangélico, o pocos evangélicos, un par de familias, 3 familias por ahí. Ahí estaba empezando a predicar la palabra. Dijeron: si ustedes quieren construir el templo, no va a ser con nuestra agua. Y cortaron el agua. Y luego también en una asamblea donde el pueblo se reunió, decidió no dar agua a los evangélicos. Entonces algunos dijeron: pues ya mejor no voy, porque yo iba, pero pues ahorita que ya van a dar agua, mejor dejo de ir. Cuando se ponen difíciles las cosas, es cuando las personas empiezan a demostrar quiénes son en realidad. Pedro tuvo miedo. El otro, Judas, ya Satanás había trabajado con él. Fíjate, Satanás quería trabajar con ambos, quería trabajar con posiblemente todos, pero en específico él se enfocó en esos 2 hombres. Uno, en base al miedo, lo obligó a negar a Jesucristo.
Y no lo negó nada más de forma de que no lo conozco, ni sé quién es. Dice en la Biblia que para que dejaran de molestarlo, se puso a maldecir, a hablar palabras ofensivas que los cristianos no dicen. Los cristianos no hablan mentiras, los cristianos no ofenden, los cristianos no dicen groserías, pero él, para que dijeran no me asocien con él, empezó a soltar todas las que se sabía de antes y las quería escuchar y decía: yo no soy de esos. Y negó a Jesús. 3 de la mañana aproximadamente, dicen algunos, quizás a las 5 de la mañana, cuando Jesús estaba siendo azotado en el templo del Sanedrín, en el alado del templo, ¿sí? Estaba siendo azotado y posiblemente haya recibido 39 latigazos. ¿Por qué digo 39? Porque según la ley, un prisionero no podía recibir más de 40 latigazos. Entonces, por causa de que los judíos eran muy estrictos con la ley, decían: ¿qué tal si nos pasamos de 40 y Dios nos castiga? Mejor nomás le damos 39. Y le dieron 39 latigazos. Ahí lo estaban humillando, en el patio del templo, afuera de la casa de Caifás, afuera del Sanedrín, ahí en ese lugar, cerca del lugar de los romanos. Ahí estaban gozándose. Jesús no había dormido, Jesús estaba cansado, ¿sí? Encontramos entonces a Jesús y tanto judíos como Pedro se sintieron muy mal por lo que hicieron, ¿sí? La última cosa que quiero decir de eso es que los dos se sintieron mal. Pedro se sintió mal por haber traicionado a Jesús. Judas se sintió mal por haber traicionado a Jesús. Y cualquier hombre y mujer que comete pecado regularmente se va a sentir mal. Ay, no debía haber hecho esto. Ay, Señor, ya me equivoqué. Pero no nada más se puede quedar uno en sentirse mal. Si alguien solamente se siente mal, es igual que todos los demás. Se siente mal por el pecado, pero lo que uno tiene que hacer después de sentirse mal es arrepentirse y regresar lo que uno robó, blasfemó o ayudar al que golpeó, lo que sea, pero tiene que volver atrás y regresar a rehacer las cosas y volver al camino de Dios. Lo que no hizo correcto es que Judas se sintió mal y dice en la Biblia que fue al templo a las 8 o 9 de la mañana, porque después de que Jesús fue condenado, dice en la Biblia, eso lo voy a leer en un momento, después de que Jesús fue condenado, regresó al templo con las 30 monedas de plata y dijo: quiero regresar a las monedas porque he entregado a un hombre inocente. Y los sacerdotes se rieron de él, entonces aventó las monedas dentro del templo y se fue de ahí. Se sentía mal. Trató de restituir porque decía: yo quiero regresar el dinero que me pagaron por la muerte de Jesús. Trataba de restituir, nomás que le falló la dirección. Dice en la Biblia que fue afuera, buscó un árbol, una soga y se ahorcó. No vas a sentirse mal. Hay un paso más allá de no solamente sentirse mal. 6 de la mañana, esperan que salga el sol y inmediatamente después de que sale el sol, ahí llegan los judíos a tocarle a Pilato: ábrenos, Pilato, queremos hacer negocio contigo. Yo le tengo un poco de miedo a las llamadas a medianoche o las llamadas inmediatamente después de las 7, 8 de la mañana, porque son urgentes regularmente. Esta semana me llamó el miércoles una persona, un compañero de trabajo del club, el grupo donde estamos colaborando hoy, y me dice: oye, pastor, a las 9 tenemos reunión y tenemos y necesito alguien que predique. ¿Quieres predicar dentro de 1 hora? ¿Quieres compartir un devocionario? ¡Ay, caramba! ¿Sí? Ahí uno tiene respeto por las llamadas de medianoche y por las de muy temprano en la mañana, ¿sí? Dice en la Biblia: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos para interrogarlo. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y es de haber decidido.
Pero volvió para que se cumpliesen las palabras que se ha dicho de qué muerte iba a morir. Y voy a dejar de leer porque ya se me hizo un poco tarde, pero quiero terminar. ¿Qué pasó después? Eso es de Pilato. Quiero resumirlo solamente. Cuando se habla de Pilato, Pilato no encuentra nada para acusarle, nada, no había nada para acusarle. Todo lo que alegaban y decían no tenía nada que ver con los romanos. Y escuchan en ese momento que le decían, pero es de Galileo, y él, espere un momento, ¿es Galileo? Esa no está en mi jurisdicción, yo soy aquí en Jerusalén. Si es Galileo, vayan con Herodes, que es el rey de aquel lugar. Entonces lo envían a Herodes, 7 de la mañana, llega Herodes. Con Herodes, Herodes tenía mucha curiosidad, se pone contento, fíjate, se pone hasta contento cuando viene Jesús lo traen ante él. Y empieza a hacerle preguntas y Jesús no responde nada. ¿Sí? Se aburre de tantas preguntas que le hace que Jesús no conteste y se burla de él. También le da unos cuantos azotes y le pone un manto real, un manto de un rey, un manto suyo. Y le dice, ¿tú eres rey de los judíos? Y se burla de él y se lo pone. Aquí está su rey. Y le pone el manto y se lo manda de regreso a Pilato. 8 de la mañana. Regresa a Pilato. Después de que Herodes se burló de él. Después de que Pilato no quería sentenciarlo porque no veía y no encontraba nada malo en él. Llega ante Pilato a las 8 de la mañana y más preguntas y al final Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y se sale enojado porque no contesta las preguntas que él quiere escuchar. Pero no encuentra nada de malo en él. Y como no encuentra nada de malo de él, le dice a la gente, tratando de ayudar a este Jesús que acababa de estar frente a él, le dice, bueno, ustedes los judíos y yo también, los romanos, tenemos una costumbre de que cada año soltamos a uno de los amaleantes. ¿Y qué les parece si les suelto a Jesús? Y todos los judíos influenciados por los religiosos, no queremos a Jesús, queremos a otro más. Bueno, tengo un hombre malo ahí, de lo peor, que ha matado gente de entre ustedes, es un asesino entre ustedes, se llama Barrabás. ¿Quieren que le suelte a Jesús o a Barrabás? Y la gente, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y se ve amarrado de sus propias tradiciones Pilato y suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con este hombre? Jesús. Y la gente empieza a gritar, crucifícale, crucifícale. Y entre todos gritaban esa condenación. Y le dice, yo soy inocente de todo esto. Yo no encuentro ninguna falta en esto. Y trae un poco de agua y se lava las manos. Y la gente le responde, sí, no hay problema, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijeron los judíos en ese momento. No te juzgamos a ti, Pilato, tú no nomás dánoslo y nosotros lo crucificamos, nomás danos la autorización para crucificarlo y nosotros lo crucificamos. Y los judíos mataron a Jesús, junto con los romanos. Jesús rumbo a la cruz. 9 de la mañana empieza su caminar. Paso a paso. Estaba bien cerca, increíblemente cerca, en la Torre Antonia, el templo de Jerusalén, al Monte de la Calavera. No eran muchas millas. No sabemos con exactitud exactamente dónde está. Hay algunas tradiciones que dicen que es muy cerca, pero quizá unas 2 millas. No es la gran cosa, 2 millas, me la he hecho rápido. Es más, ya solo caminar, ya soy viejito y todavía me aguanto 2 millas. Es rápido, ¿sí? Pero cansado de toda la noche, golpeado varias ocasiones. Los romanos también lo golpearon, ellos no tenían misericordia, no contaban 39 latigazos, ellos daban y daban y daban. Uno de ellos le puso una corona de espinas en la cabeza a Jesús, dijo, eres el rey, mira, aquí tengo una corona para ti, y se la puso. Le jalaban la barba literalmente, le abofeteaban, le decían, dinos quién fue, y se burlaban de él todo el tiempo, estaba así. Y después le cargan una cruz que aproximadamente pesaba 70 kilos. Yo no sé cuánto pesa eso, yo creo que pesa como unos 90, o sea, 70 kilos no es tanto la cosa, se puede hacer. Pero con una persona que ha sufrido por
estrés compulsiva, que ha sido azotado por toda la noche, que no ha dormido, que no le dieron de desayunar, que estaba sin ninguna fuerzas, caminar cada paso para él con una corona de espinas y latigazos para apurarle más. Caminar nada más un simple paso le costaba tanto trabajo. No era algo simple de que soy fuerte, acabo de desayunar, acabo de comer mi cereal, ya salgo a cargar lo que me pongan encima. No, cualquiera de nosotros posiblemente pueda cargar 70 kilos, pero 70 kilos de una tristeza y depresión y tuvo que cargar su cruz. Cuando iba cargando su cruz, en algún momento se cae. Algunos piensan que hay 3 caídas, la Biblia no dice nada de 3 caídas, pero mínimo una sola vez posiblemente se haya caído. Si no es que muchas veces. Y tenía que levantarse y seguir caminando. Y en una ocasión de esas, agarran a un hombre llamado Simón de Cirene. Cirene está en África, norte de África, una ciudad. Posiblemente era moreno, oscuro, negro, que estaba caminando, que venía del campo, que no sabía que iba a participar en una de las cosas más importantes de la humanidad. Nada más iba, de repente lo toman ahí que estaba cerca de él. ¡Hey, tú ayúdale a este hombre! Ya no podía, estaba posiblemente tirado en el suelo y ya después de tantos latigazos, de tanto caer, ya no podía levantarse más. Dice, ayúdale. Y quiero hacer un punto nada más, ya dentro de los últimos que voy a mencionar. El punto que Jesús dice, venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Porque Jesús mismo necesitó quien le ayudara a cargar su cruz. Jesús mismo. No lleves tu cruz solo. Ay de aquel que lleva su cruz solo. Pobre de él. No puede, no se puede. Jesús mismo no lo pudo hacer. Él quiere que o depositemos nuestras cargas en Jesús, que ya se ha refortalecido, ya se ha resucitado, lo vamos a ver la próxima semana, o confiemos en otras personas que nos ayuden a llevar la carga que tenemos. Pero no lleves tu carga solo. Las mujeres también, camino a la cruz, 11 de la mañana, ¿sí? Voltea a verlas porque las mujeres llorando, muy tristes todas ellas. Y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque no saben lo que les espera. Saben que van a ser destruidos. O sea, él sabía que esa generación no iba a pasar sin que pasara todo lo que había profetizado, de que ese templo no iba a durar más de una generación. A los discípulos mismos les habían dicho mucho antes de eso, antes que llegaran a la cruz, antes que hablara de todo lo de la crucifixión, les había dicho, de Mateo 24, más bien en el tiempo de la cruz, dice, cuando escuchen de la asolación, de cuando los ejércitos estén alrededor de Israel, de Jerusalén, dice, salgan de su casa inmediatamente, no se detengan a recoger su cobija, su abrigo, no regresen por alguna cosa que se les olvidó, salgan, huyan de ahí. Y cuando pasó eso, los cristianos sobrevivieron porque recordaron esas palabras, estaban listos. Cuando los enemigos empiezan a rodear a Jerusalén, salgan de ahí. Y los cristianos que vivían en Jerusalén, cuando sucedió eso, salieron, se esparcieron por todo el mundo para predicar, pero los judíos se quedaron a defender lo suyo y murieron todos de ellos. Una de las cosas que pasó también en ese tiempo fue que los romanos crucificaron miles y miles de judíos. Las calzadas, los caminos estaban llenos de judíos crucificados para todos lados. Era increíble el número de personas crucificadas que los judíos, que los romanos estaban sacrificando cuando llegaron a destruir el templo de Jerusalén. Y ahora Jesús estaba diciendo a esas mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y yo sé que se puede uno poner triste en esos días por escuchar esas historias de Jesús. Pero no te pongas triste por Él, porque Él resucitó. Ponte triste por tus propios pecados y dile al Señor, perdóname, Señor. Dame una oportunidad de hacer tu voluntad. Déjame seguir adelante. 11 de la mañana, todavía camino a la cruz. Empezó a las 9, a las 11, todavía caminando. A las 12, Jesús llega a la cruz. Y hasta ahí voy a terminar. Y quiero pedirte, hermano,
que así como Simón de Cirene, posiblemente no tenías planeado venir el día de hoy, pero estás aquí. Y no tenías planeado de que ibas a ayudar a Jesús, pero Jesús necesita quien le ayude. No con tu dinero, no voy a pedir dinero, sino con tu vida. Bendice a Dios, ayuda a tu prójimo. Esa es la manera de bendecir a Dios. Ayuda a tu prójimo, ayuda a tus padres. Bendice a tus hijos, tenles un poquito más de paciencia. Son cabezas duras igual que nosotros éramos cabezas duras. Tenles paciencia. El Señor va a hacer algo cuando Él quiere hacerlo, y lo va a hacer cuando Él sepa que necesitamos recibirlo. Y sigamos caminando en el Señor. Este hombre nunca se imaginó que iba a ser parte de la historia cristiana, pero ahí está. Y nosotros posiblemente no nos imaginamos que un día íbamos a estar en una casa de oración como esta, pero aquí estamos. Y glorifiquemos a Dios por eso, porque venimos a Él y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Vamos a orar y llorar, Señor, por todo lo que sufriste. Señor, que no tomamos como a la ligera lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Que podamos vivir una vida, Señor, en santidad que merezca de ti. En esta semana especialmente te pido que nuestra vida se acerque a ti. Que si se puede, ayunemos. Si se puede, compartamos con otros tu palabra. Si se puede, invitemos a otros a tu casa. Si se puede, Señor, te pido que tú nos permitas ser fieles a ti. Y como dice tu palabra en Números, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te demuestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, que la paz de Dios sea contigo, y recuerden el sábado 6 de la tarde.